Hola, le doy la bienvenida a todo el mundo. Mi nombre es René Álvarez. Bienvenidos al curso de ITIM Platform sobre gestión de recursos. El día de hoy vamos a platicar sobre gestión económica de proyectos. Esta sesión va a durar aproximadamente unos 45 minutos y al final de la sesión vamos a tener unos 15 minutos para contestar preguntas. La sesión está dirigida a jefes de proyecto, eh, eh, para que puedan revisar algunas de las capacidades en ITM Platform en cuanto a esta gestión económica. ¿A qué me refiero con gestión económica? Bueno, la gestión presupuestaria del proyecto, y vamos a revisar cuestiones como crear el presupuesto, el reconocimiento de ingresos, los costes estándar por perfil profesional, el presupuesto asignado al proyecto, estimaciones de horas y costes reales, gestión de compras e ingresos y cierres de periodo. Este curso da un crédito para obtener la certificación. Necesitan 10 créditos para obtener esta certificación, ya sea, por ejemplo, con un curso de 10 horas o más, un curso de iniciación que les otorga 8 créditos, una sesión semanal que da un crédito, o un mes sostenido de uso de ITM Platform también les va a dar un crédito. Y bueno, al finalizar, como mencionaba anteriormente, vamos a tener un espacio para poder gestionar las preguntas. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor, háganlas a través del chat, a fin de que las podamos ir contestando. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con esta parte de gestión económica de proyectos. Me voy a meter al entorno de demostración y bueno, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer, voy a navegar hacia los proyectos, y de la primera parte de la que vamos a conversar, vamos a abrir un proyecto, es acerca del presupuesto. Una vez que yo creo un proyecto, puedo comenzar a trabajar con el presupuesto. Y aquí pues hay varias cosas que vamos a revisar. Primero, voy a tener 3 columnas con información que vamos a estar trabajando a lo largo del ciclo de vida. Comenzando, por supuesto, con esta primera, que es propiamente el presupuesto, después las estimaciones, luego los valores reales y los valores del último cierre. Para poder armar mi presupuesto, necesito tener varias consideraciones. Primero, que el presupuesto financiero que necesito para mi proyecto va a tener principalmente 2 orígenes. Uno, el uso de recursos que yo mido en función del tiempo. Y el segundo serán cuestiones de compras e ingresos. ¿Ok? Entonces, lo primero que puedo plantear aquí en mi proyecto, pues es el número de horas que yo voy a necesitar, o que estoy anticipando requerir por parte de mis recursos. En ITM Platform hacemos la distinción entre el equipo interno, el equipo externo y un equipo sin definir. Para poder ingresar esta información, simplemente hago clic en editar presupuesto, y desde aquí puedo establecer cuántas horas por cada uno de estos grupos de recursos voy a requerir o voy a consumir en mi proyecto. Ahora, estas son solamente horas. ¿Cómo se traduce esto hacia coste? Bueno, obviamente yo puedo poner aquí directamente el coste si lo quiero, o lo puedo calcular a través de unas ciertas tasas estandarizadas. Entonces, lo que tengo aquí, por ejemplo, es la estimación de esfuerzo. Son 1,700 horas que estoy ubicando para el equipo interno, y tengo un coste estándar global para internos de $42, que me están dando $71,400. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿De dónde viene esta información? Bueno, las 1,700 horas yo las estoy capturando de forma directa en este cuadro. Pero ¿de dónde salen estos $42 para el equipo interno?
¿De dónde saldrían? Por ejemplo, aquí podemos ver que también tengo $38, pero como coste global para externos. ¿De dónde sale esta información? Esto es parametrizable. Esto tiene que ver con esta área de costes y el apartado de perfiles y tarifas. En perfiles y tarifas, yo necesito definir cómo van a funcionar los diferentes perfiles específicos que voy a requerir para mis proyectos, pero también puedo definir costes estándar globales. Es decir, en esta etapa de mi proyecto, quizá yo todavía no tenga claro ni siquiera cuáles son los roles de usuarios, pero puedo tener algunas ideas al respecto de si voy a utilizar equipo interno o equipo externo. Esto me va a ayudar a poder construir un presupuesto de muy alto nivel, ¿no? Y en esta sección es justamente en donde puedo introducir estos costes. Vemos que tenemos tres, el general, interno y externo, y tiene cada uno de ellos un par de valores. El coste soportado y la tarifa venta estándar. La tarifa venta estándar sería útil si yo voy a vender mi proyecto. Si estoy trabajando con proyectos que son meramente internos, yo no voy a vender el resultado del proyecto porque es un proyecto estratégico, un proyecto de transformación empresarial, por ejemplo. Posiblemente yo no voy a vender la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso me interesaría solamente el coste soportado. Realmente, ¿cuánto me cuesta? Pero si adicional a esto yo voy a vender este proyecto a alguien más, porque a eso se dedica mi empresa, bueno, pues entonces la tarifa de venta me va a ayudar justamente a entender esta diferencia. ¿Cómo vamos a capturar esta información? Por cada uno de estos apartados de coste estándar global, yo puedo establecer justamente esa tarifa que generalmente será una tarifa plana. Aquí se sugiere que si tienen una gran variedad de recursos, tanto internos como externos, para poder establecer este coste estándar, hagamos alguna clase de prorrateo, ¿no? Una media de todos los costes para tener algo lo más aproximado posible, ¿no? Y pues lo puedo hacer en la moneda que a mí me interese, ¿no? Regularmente estos que son costes estándares lo voy a hacer en mi moneda base y posteriormente para otras cosas que veremos más adelante, yo puedo ir definiendo los costes en otras monedas igualmente si lo quiero, ¿no? Aquí voy a tener un historial de estas tarifas estandarizadas, ¿no? Y bueno, pues puedo modificar igualmente los valores, ¿no? Y puedo determinar que a partir de cierta fecha están cambiando. Por ejemplo, estos son los costes que tengo capturados a partir del 1 de enero de 2010. Si a partir del 2020 cambió el coste, bueno, pues yo puedo poner esa nueva fecha y poner el nuevo coste. Y de esta manera voy a tener un historial de cómo han ido cambiando los costes estándares. Y esto se va a repetir para diferentes áreas adentro de la herramienta. Bueno, con esta información, entonces, vamos de regreso hacia el proyecto para entender en dónde está la información. Vámonos al proyecto. Y lo que vamos a ver aquí es que entonces Item Platform va a utilizar la tarifa que está establecida en ese coste estándar para cada uno de estos apartados, ¿no? De esta manera yo crearía el coste total para mi equipo. Por otro lado, también tengo un cierto presupuesto de compras. Además del uso de los recursos de trabajo, del uso de recursos que voy a medir adentro de mi cronograma, también puedo estar contemplando comprar cosas o tener adquisiciones para mi proyecto, ya sea de bienes o de servicios, cualquier cosa adicional que yo tenga que erogar o que tenga que considerar como un coste. Yo lo puedo poner aquí de manera global para obtener primero el coste total de mi proyecto, que será la suma de las dos cosas. Y nuevamente, si voy a vender mi proyecto, si esto es para un cliente y al cliente le voy a cobrar, pues aquí yo puedo tener un valor estimado del total de ingresos y por lo tanto Item Platform me calculará el margen de diferencia entre el coste y el total de los ingresos. Entonces, de esta manera voy a armar mi presupuesto. ¿Ok?
Ahora, la siguiente etapa, el siguiente elemento, la parte de la estimación. La estimación ya no la manipulo aquí. Tengo visibilidad de la estimación, pero no la voy a manipular directamente aquí. ¿Por qué? Pues porque ahora esto depende de la construcción de un plan de trabajo. Y antes de platicar de esa parte, vamos a hacer referencia a unas cuantas cosas que considero bastante importantes. Vamos a regresar momentáneamente a la pestaña general para ver los parámetros globales del proyecto. Y aquí a la parte que me quiero referir es a esta sección de modelos. ¿Ok? ¿Por qué a esta sección de modelos? Bueno, porque yo puedo indicarle a Item Platform que necesito empezar a hacer evaluaciones a lo largo del ciclo de vida de mi proyecto. Yo necesito ir evaluando cómo se van a calcular los ingresos y cómo se van a reconocer los ingresos. Hay una diferencia entre tener ingresos per se, es decir, que literalmente el dinero ingresa a la empresa como consecuencia de la ejecución del proyecto, y otra cosa son los cálculos de reconocimiento que yo voy a requerir para saber en qué momento, digamos, ya me puedo acreditar ese ingreso. Ese ingreso quizá todavía no ha llegado, porque para ello tendría que marcarlo como un ingreso efectivamente ingresado, pero en qué momento puedo ir realizando, digamos, obteniendo el valor a través del modelo de ingresos, ¿no? Tengo una serie de opciones aquí. Por ejemplo, si este proyecto no va a estar relacionado con ingresos, otra vez no lo voy a vender, probablemente tengo que establecer aquí el valor de ninguno y no quiero hacer este reconocimiento de ingresos, no me interesa, ¿no? Pero para los proyectos que vendo puede ser muy interesante, muy importante que lo podamos hacer. Tenemos, por ejemplo, el modelo a través del porcentaje de realización, es decir, conforme vamos avanzando en el proyecto, a través del porcentaje de avance, Item Platform va a calcular el ingreso reconocido multiplicando el progreso de este proyecto durante el periodo que estoy analizando por el presupuesto de ingreso total. Por lo tanto, digamos, está condicionado a que yo vaya calculando o vaya introduciendo el valor del porcentaje, ¿no? Está directamente relacionado con el porcentaje. Después, una segunda opción es la distribución lineal por hitos. Aquí se trata de que adentro de mi cronograma yo vaya generando unos hitos especiales, unos hitos que me van a representar el ingreso. En lugar de hacerlo a través del porcentaje, y que sabemos que el porcentaje tendrá que ver con la planeación y el encadenamiento de las tareas, la secuencia de ejecución. En esta ocasión es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo tener un modelo en donde le voy a cobrar, no sé, 50% al inicio y 50% al final a mi cliente. O le voy a cobrar 20% al inicio, 30% a la mitad de la ejecución o cuando termine un determinado entregable y el resto hacia el final. Es decir, tengo flexibilidad para establecer qué partes voy a ir ingresando en mi proyecto a través de la creación de unos hitos especiales, ¿no? Estos hitos están vinculados con el ingreso. Entonces, aquí es en donde yo utilizaría esta otra opción. Tengo una tercera opción aquí, tarifa de ventas por hora estimada. Esto, si yo estoy utilizando perfiles profesionales y estoy estableciendo una tarifa de venta, bueno, pues a medida que yo voy utilizando y consumiendo estos recursos, es cuando estaría esperando realizar ese reconocimiento. Es decir, a lo mejor, no sé, los recursos que tienen mayor coste los utilizamos al principio. Por lo tanto, yo esperaría ver ese ingreso mayor en el principio, pero que está condicionado por el uso del recurso. No por el porcentaje, sino por, digamos, las horas devengadas adentro del proyecto. ¿Ok? Después tengo la otra opción que sería precio fijo por periodo. Esto lo que significa es, digamos, básicamente tener la misma cantidad por periodo, ya sea por mes, por semana. Yo puedo definir ese periodo en la parte de abajo, puede ser otra vez pues, mensual, podría ser por algún otro modelo, ¿no? Regularmente es mensual, hago mis cortes mensuales. Y entonces Item Platform va a hacer una distribución directa en todos los periodos en los que se atraviesa mi proyecto para tener, digamos, el mismo precio por cada periodo. Y por último, reconocimiento de ingreso directo, en donde yo tendría manualmente que ir capturando la información. Esto vamos a ver el efecto un poquito más adelante, porque es una parte bastante interesante, en donde voy a tener una manera adicional
de analizar a a ojos financieros cómo se comporta mi proyecto y cómo me retribuye el ingreso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, vamos al siguiente paso, adentro del presupuesto, ya que explicamos esa parte. Bueno, pues obviamente mi proyecto tendría que comenzar a detallarlo, y para eso pues voy a comenzar a construir mi equipo de trabajo, ¿no? Debo tener probablemente ya un Gantt con una serie de tareas en donde voy a tener que empezar a asignar recursos y hacer estimaciones de tiempo, cuántas horas le van a dedicar a cada pieza que yo estoy armando en mi alcance. Y entonces, una vez que yo tengo a mi equipo designado, voy a comenzar a determinar estas estimaciones de horas, ¿no? Para cada uno de ellos. Estos recursos están vinculados, deben estar vinculados hacia ciertos perfiles profesionales, ¿ok? Y aquí es en donde vamos a empezar a unir estas dos cosas. El esfuerzo que yo estoy determinando aquí por cada una de las tareas, por cada una de las piezas del alcance de mi proyecto, con el coste de utilizar todos estos recursos. ¿En dónde está esa información? Nuevamente, vamos a revisarla aquí en perfiles y tarifas. Recordemos que hace un momento conversamos acerca de los costes estándar globales, pero ahora vamos a referirnos a algo un poco más específico, los perfiles profesionales. Yo puedo crear tantos perfiles profesionales como necesite, ¿de acuerdo? Y para cada uno de estos perfiles profesionales, simplemente necesito colocar el nombre para poder hacerle vinculación con los recursos, pero para los efectos de lo que estamos conversando ahora, yo puedo establecer el coste de estos perfiles. ¿Cuánto me cuestan? Y nuevamente, ¿a cuánto lo voy a vender? ¿No? Entonces, aquí yo tendría, por ejemplo, para un perfil determinado, de la misma manera que lo hicimos para el coste estándar, ¿cuáles son estos costes específicos? El coste hacia el proyecto y cuánto es la tarifa de venta, que es lo que me va a ayudar a calcular la parte de ingresos. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos, recursos, yo necesitaría definir cuál es el perfil que tiene, ¿ok? Para que ITM Platform pueda ubicar de manera correcta cuál es el coste a utilizar. Y obviamente también la fecha es muy importante porque, por ejemplo, si hay un cambio en la tarifa a lo largo de la ejecución del proyecto, pues yo necesito que cada pieza, que cada tarea, que cada hora, digamos, esté tasada con el valor adecuado. ¿Ok? Muy bien, entonces con esta información vamos a regresar nuevamente hacia el proyecto para ir entendiendo un poco más la parte de la estimación. Vamos para acá. Bien, pues entonces nuevamente tengo el área de estimación en donde voy a tener la totalización de las horas que le estoy asignando a los diferentes equipos. Equipo interno y equipo externo, ¿cómo vamos a reconocer esta parte, ¿no? Para los diferentes equipos? Bueno, esto yo lo defino por cada uno de mis recursos. Cuando yo genero mi equipo de trabajo para el proyecto, nuevamente, como habíamos conversado, estos recursos van a tener una relación con un perfil profesional y digamos, un proveedor. Si son empleados, pues yo ya sé que esto es equipo interno, pero pues igualmente yo podría tener por ahí algún recurso que venga de un proveedor, ¿ok? Y por lo tanto, los costes podrían llegar a cambiar. A lo mejor el perfil o el tipo de habilidad que tienen es la misma, es la que yo requiero, pero en esta ocasión no se trata de personal interno, sino se trata de personal externo. Esa información la tenemos adentro de cada uno de los recursos. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, ITM Platform va a determinar a cuál de los dos grupos pertenece el uso de esa estimación de recursos. Y aquí es en donde se van a utilizar los costes de perfil profesional para saber cuánto me está costando realmente, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, yo originalmente había estimado
$71,400 en el presupuesto, pero cuando construí mi plan de trabajo, pues resulta que ahora los costes estimados están muy superiores, están arriba del doble, porque también las horas son mucho más importantes y probablemente esta es una situación que yo no contemplé de antemano. Cuando estoy construyendo mi plan de trabajo es cuando podría empezar a hacer la comparación entre el presupuesto y la estimación para saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Antes incluso de ejecutar, pues ya tengo visibilidad de cómo se está comportando el proyecto. Existe una variación entre lo que se vendió y lo que se tiene que construir en el proyecto. Necesito renegociar con mi cliente, etcétera, ¿no? Entonces, para esto me serviría esta parte de estimación. Perdón, aquí hice un clic incorrecto. Vamos a regresar hacia acá. Ok. Muy bien. Ahora, el siguiente es, la siguiente área, la siguiente columna es la que se refiere a los valores reales. ¿Cómo vamos a obtener la información de los valores reales? Bueno, pues esto requiere de que mi equipo de trabajo comience a ejecutar el proyecto, ¿no? Es decir, yo ya tengo por acá a todos mis recursos asignados con sus diferentes funciones, quién es miembro, quién es responsable de la tarea. Ya hice la estimación de esfuerzos, es decir, estoy poniendo por cada una de las tareas cuántas horas anticipo que se van a requerir. Es momento para que mis recursos comiencen a ejecutar el proyecto. Y en ese momento, el líder del proyecto, el project manager, va a empezar a trabajar con esta otra hoja, ¿no? Y pues nada más para recordar, en esta hoja lo que voy a tener es primero el esfuerzo estimado, lo que yo construí en la vista anterior. Después, abajo del esfuerzo estimado, tengo el esfuerzo reportado, es decir, de forma efectiva, cuánto me está reportando el miembro de equipo que necesitó para ejecutar la tarea. Y por último, voy a tener el esfuerzo aceptado. Recordemos que el Project Manager tiene la facultad de determinar si los valores son aceptados o no. Es decir, por ejemplo, este recurso se le estimaron 10 horas para una tarea determinada y realmente le está reportando solamente 9. Aquí hay una variación de 1 hora entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo reportado. Esto de manera automática se va a aceptar como el esfuerzo aceptado, pero el Project Manager tiene la facultad de modificar. Haciendo clic aquí, yo puedo modificar este valor para decir, bueno, no son 9, vamos a poner 10, vamos a poner 8, es decir, es el propio Project Manager el que tiene, digamos, la última palabra para determinar cuál es el valor que sí tengo que considerar a efectos del proyecto. Este valor aceptado es el que va a utilizar entonces Item Platform para darme el valor real de las horas de ejecución. Nuevamente, ya sea para equipo interno, para equipo externo, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar los mismos costes, las mismas tarifas, los mismos perfiles entre la estimación y los valores reales. Aquí lo que va a empezar a cambiar es que esto ya proviene de la ejecución de mis recursos. Y por lo tanto, proviene de esta validación que debe hacer el Project Manager o digamos, esta sobreescritura en caso de que esto fuera necesario. Me parece que por aquí tenemos un proyecto en donde esto igualmente se puede ver un poco más claro. Tenemos por aquí algunos valores ajustados, solamente para ilustrar el caso. Entonces vamos a ver aquí en equipo, en función de la tarea. Y aquí, como podemos ver, tenemos justamente esos casos. Digamos que, por ejemplo, en el caso de David, se habían estimado 10 horas de esfuerzo para esta tarea. David está reportando 9:45 minutos, es decir, necesitó un poco menos de esfuerzo, pero por la razón que sea, el Project Manager está modificando esto y está reportando 11 horas. ¿Okay? Esta decisión, otra vez, pues está del lado del Project Manager. El Project Manager podrá determinar qué es lo adecuado para el proyecto, para eso es el Project Manager,
Y Item Platform lo que utiliza es este valor de esfuerzo aceptado, no el esfuerzo reportado ni el esfuerzo estimado. El primero es el que se va a la segunda columna y este tercero es el que se va a la columna de valores reales. ¿Ok? Ahora, eso es en relación al uso de los recursos. Y esta, digamos, sería la manera más sencilla y más fácil de empezar a controlar los costes adentro de mi proyecto. Pero, ¿qué pasa con aquellas cosas que no tienen que ver con recursos que yo controlo mediante el cronograma? Que tiene que ver con compras o que tiene que ver con ingresos. ¿Cómo lo voy a trabajar? Bueno, para esto, pues voy a tener la pestaña de las compras. ¿Cómo funciona esta sección? En la pestaña de compras, yo voy a poder definir primero las partidas presupuestarias, es decir, estos concentradores de la información, ¿no? ¿A dónde tengo que contabilizar la información de los diferentes gastos o de las erogaciones adicionales? Entonces, lo primero que tengo que hacer es añadir estas partidas presupuestarias. Por ejemplo, aquí tenemos en materiales, yo puedo introducir una descripción específica y puedo determinar cuál es el presupuesto, ¿no? Recordemos que esto ya no va a estar en relación a estas personas que estoy asignando trabajo, sino son cosas adicionales. Entonces, primero determino el presupuesto, la partida presupuestaria y esto lo hago para poder definir este presupuesto inicial, ¿no? Pero una vez que yo tengo las partidas presupuestarias, puedo entonces empezar a determinar cuáles son estas compras. Y para el caso de las compras, bueno, esta es una parte bastante poderosa de Item Platform. Lo que me va a permitir hacer, entre otras cosas, es primero establecer una secuencia, un proceso por el cual tienen que pasar mis compras. Por ejemplo, yo puedo añadir una nueva compra. Voy a tener que vincularla a una de las partidas presupuestarias existentes. Esto es importante. De esta manera vamos a hacer la sumarización de la información hacia el proyecto. Voy a determinar cuál es el valor, si todavía tengo presupuesto, de qué tipo de compra o de adquisición se trata, quién es el proveedor, que esto también me va a permitir hacer evaluaciones posteriores de cuánto dinero estoy invirtiendo en cada uno de los diferentes proveedores. Esta es la parte a la que me refería. Tenemos una serie de estados que me van a permitir controlar este proceso, ¿no? Cuando está planificado, que sería el primer estado. Después, cuando tengo mi pedido recibido, realizado, cuando ya está pagado o incluso cuando ya está anulado. Y de este lado también puedo establecer la fecha de estado, es decir, cuándo está cambiando este estado. Item Platform también me va a permitir anexar ciertos documentos, por ejemplo, una imagen de la factura, una referencia, una explicación, etcétera, ¿no? El escaneado de la recepción de los productos, lo que sea, ¿no? Y también esta parte es muy, muy importante, sobre todo en algunos de los modelos que platicábamos antes de reconocimiento de ingresos, que es establecer una vinculación entre la compra y una tarea en particular. Yo de este lado podría seleccionar a qué tarea corresponde la compra y por lo tanto vincularla y tenerla calendarizada. ¿Ok? Por último, cuando voy a confirmar que esta compra efectivamente fue realizada y yo ya tengo el valor real, porque una cosa es lo que yo estoy presupuestando y a lo mejor conseguí algún descuento o hubo una variación en el precio, etcétera, yo podría poner aquí cuál es la cantidad real que se debe considerar. ¿Ok? Ahora, para poder entender un poco mejor esto y en qué momento se toma la información, voy a comentar brevemente esta parte del estado, porque esto es algo parametrizable dentro de Item Platform de igual manera. Aquí vamos un segundo a esta parte, un segundo, perdón, es en la sección de parametrización, tengo aquí los parámetros de compras. Y entonces yo voy a poder establecer o confirmar
el proceso a través del cual voy a realizar mis compras. Primero puedo identificar los tipos de compras. Tengo una lista base, bienes, otros o servicios. Puedo añadir tantos como sea necesario. Puedo determinar cuál es el predeterminado o el de default. Y esto es lo que tiene que ver con esta secuencia, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes estados para mis compras? ¿Cómo los voy a crear y cómo voy a ir avanzando a lo largo del proceso? Por ejemplo, aquí podemos ver que el valor predeterminado es planificado. ¿Esto qué significa? Que cada vez que yo cree una nueva compra, la compra va a tener el estado de planificado. ¿Ok? Pero solamente se va a tomar como valor real cuando esté efectivamente pagado. ¿Ok? Entonces, yo esto puedo confirmarlo, puedo hacer algo diferente, ¿no? Quizá en los procesos de diferentes empresas, esto tendría que funcionar de manera diferente. Y por eso es que yo tengo la facultad de añadir o de modificar estos diferentes estados. Por ejemplo, si yo digo que a partir del periodo, del pedido realizado, ya quiero que se contemple como la cantidad real, entonces simplemente tendría que habilitar esta opción para que, no lo voy a guardar, estoy en un entorno de demostración, pero aquí yo podría igualmente considerar que cuando el pedido está realizado, a partir de ahí ya quiero que este valor se tome como real. ¿Ok? Bien, pues entonces esto me va a ayudar a ese proceso del que estábamos platicando anteriormente. Para regresar al concepto del asunto de las compras, solamente vamos a ilustrar un detalle adicional, que es que no todas las compras son compras únicas. ITM Platform también nos da la capacidad de añadir compras recurrentes, cosas que tienen que estarse dando con un determinado intervalo de repetición. Puede ser diaria, semanal, mensual, anual, a lo mejor es una suscripción, algún tipo de servicio, algún tipo de software, a lo mejor es un contrato de iguala de mis proveedores, es lo que se necesite, es una suscripción anual, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo puedo configurar aquí y nuevamente, pues esto me va a ayudar a determinar cuándo se deben ejercer y considerar estas erogaciones, ¿ok? Por último, que también puede ser muy importante, si mi información de compras está, y que muchas veces está en algún otro sistema, a lo mejor tengo un ERP, en donde estoy gestionando con mucho más detalle y con control, digamos, por parte de otra área, otro departamento de mi organización, quienes no tienen acceso a ITM Platform, pero yo necesito de alguna manera sincronizar la información, pues puedo realizar la importación de estas compras mediante un archivo CSV. Para que no tenga que capturarlas de forma manual adentro de mi proyecto. ¿Okay? Entonces, simplemente conjuntar con ese archivo exportado, a lo mejor es a partir de un Excel y lo convierto en un CSV, o lo puedo exportar desde alguna otra aplicación de un RP en forma. Bueno, pues yo puedo hacer la importación de esta información hacia el área de compras. Ahora, de la misma manera, tengo el área de ingresos. Y aquí voy a comentar acerca de dos cosas que son bastante interesantes. La primera es, digamos, la funcionalidad base de ITM Platform, que es simplemente el registro de ingresos. Bueno, no tan simplemente, ¿no? Porque es bastante poderoso este asunto. Recordemos nuevamente que aquí sería el caso en el cual yo tengo que considerar la venta del proyecto, ¿no? Estoy trabajando con un cliente y le voy a cobrar por la ejecución de este proyecto. Bueno, pues desde acá, de la misma manera como hice las compras, puedo añadir ingresos. ¿Ok? Entonces, yo puedo determinar cuál es ese ingreso, cuánto es, en qué fecha lo estoy planificando. Cuando esto ya se vaya a convertir en real, pues lo puedo cambiar de planificado a cobrado o a facturado. Otra vez, tenemos una secuencia que yo puedo establecer, que yo puedo parametrizar desde parámetros y parámetros de ingresos en este caso. ¿Ok? Entonces yo puedo configurar estos ingresos para que se vayan considerando adentro de mi proyecto e igualmente para que tengan, si es que esto es importante, relación
con alguna de las tareas de mi plan, de tal manera que cuando se complete esta tarea, bueno, pues que se considere que ese ingreso debería de darse, ¿ok? Obviamente tengo que hacer el cambio de los estados por mí mismo, pero de esta forma yo tendría una fecha de previsión calculada a través del cronograma. Si tengo atrasos o adelantos, pues también quiero que estos ingresos se atrasen o se adelanten en la misma proporción para tener un control adecuado de mi plan. ¿Ok? La segunda cosa que está habilitada, es una función relativamente nueva dentro de ITM Platform, es esta parte del reconocimiento de ingresos. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente porque también es bastante amplio lo que se puede hacer con él, pero básicamente aquí de lo que se trata es de poder entender en qué momento, a medida que yo voy avanzando, cómo voy a determinar si ese ingreso ya lo voy a reconocer como ganado. ¿Ok? A medida que vamos avanzando, ya sea a través del porcentaje o de algún otro de los métodos de los que platicamos anteriormente, por ejemplo, este proyecto tiene precio fijo por periodo, por lo tanto, cada uno de los periodos, cada uno de los meses va a tener la misma cantidad. ¿Ok? A medida que vamos avanzando, pues ITM Platform me va a ir reconociendo estos ingresos, de tal manera que yo pueda tener una evaluación contable, no solamente a través, digamos, de este proceso manual de gestionar los ingresos, sino también de cómo vamos avanzando adentro del alcance con el método que hayamos elegido anteriormente. ¿Ok? Aquí simplemente tendría que añadir un determinado nuevo reconocimiento, ¿ok? Y puedo introducir una descripción, puedo confirmar o no, otra vez dependiendo del modelo, esta cantidad por el periodo, y puedo bloquearlo para que esto no pueda ser modificado en el futuro en caso de que ya sea información real, información, digamos, histórica, ¿ok? Ahora, toda esta información, a final de cuentas, ¿cómo la vamos a examinar? ¿Cómo la vamos a revisar y poder controlar de otras dos maneras? Voy a finalizar la sesión del día de hoy platicando acerca de la pestaña de seguimiento y del cuadro de mando. A medida que vamos ejecutando el proyecto, como ya tengo suficiente información para poder evaluar el comportamiento de mi proyecto, bueno, pues me puedo meter al área de seguimiento, primero para ver cuáles son estos porcentajes, ¿no? El porcentaje completado, que sería el real, y el porcentaje esperado para hoy, ¿no? Pero de igual manera, ITM Platform me va a permitir calcular, digamos, el comportamiento de mi proyecto, ¿okay? Cómo se está comportando hacia el futuro con mucho detalle, ya sea que lo quiera interpretar a partir de esta gráfica o que quiera hacer un análisis de valor ganado. Para poder entender un poco mejor esto, debo asegurarme de estar utilizando las líneas base. Entonces voy a abrir un pequeño paréntesis. Esto regularmente se puede interpretar desde la perspectiva presupuestal o desde la perspectiva de los esfuerzos. ¿Okay? Pero yo puedo crear líneas base y pues básicamente la línea base es una copia de mi plan de trabajo. Y el plan de trabajo pues involucra los dos aspectos, tanto el alcance, es decir, la lista de tareas, los esfuerzos y las fechas calculadas, como los costes que están asociados a esta planificación. Entonces, esta es la información que se va a utilizar para poder calcular esas desviaciones o esas variaciones. ¿Ok? Yo puedo, desde la pestaña general, examinar, por ejemplo, si tengo líneas base en mi proyecto. Este me parece que no tiene líneas base. Vamos a ver rápidamente aquí. Me parece que hay otro proyecto que sí tiene líneas base, para no tener que crearlas manualmente para esta ocasión. Me parece que es el que tiene líneas base. Efectivamente, no, perdón, este tampoco tiene, bueno, vamos a crear una línea base. Desde aquí, ¿ok? Puedo crear una línea base. Nuevamente se trata de una copia de la información de la planificación de mi proyecto. ¿Ok? Puedo confirmar o cambiar el nombre. En algunos lados se utilizan los nombres más estándares, más tradicionales, y en otros lados se les da nombres más particulares, por ejemplo, el plan autorizado, el plan original, etcétera. ¿Ok?
Y como podemos ver, la línea base se va a considerar como activa generalmente cuando yo la creo, ¿no? Vamos a crear la línea base. Y otra vez, lo que hace esto es que va a copiar esta información de la planificación. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, pues básicamente me va a servir para hacer comparaciones. Porque con esta línea base yo voy a poder determinar si la ejecución de mi proyecto va de acuerdo al plan o no, o cómo está variando, ¿no? Por ejemplo, si yo provocara, vamos a tratar de provocar aquí rápidamente un cambio, ¿ok? Digamos que en lugar de 11 horas fueron necesarias 25 horas para la ejecución de esta tarea, es decir, esto es lo que voy a aceptar realmente, ¿ok? Vamos a guardar mis cambios. Esto va a provocar una variación en función de la línea base, ¿no? Y entonces yo puedo solicitar que se me muestre la línea base. Vamos a ver, me parece que aquí no conseguí generar información suficiente, pero bueno, esta vista lo que va a hacer es que me va a mostrar el presupuesto contra el presupuesto de la línea base, la estimación contra la estimación de la línea base. Es decir, va a copiar todos estos planes y me va a presentar las variaciones. Por lo tanto, me va a permitir determinar si voy de acuerdo al plan o no. Y esto igualmente lo vamos a poder interpretar de una manera un poco más precisa. Vamos a ver si en este plan me da la información suficiente a través del análisis de valor ganado. Todo lo que hicimos anteriormente para la generación de información financiera en mi proyecto, ¿ok? Junto con la creación de la línea base, pues lo que me va a permitir es justamente tener este nivel de detalle, este nivel de entendimiento de mi proyecto, en donde yo puedo llegar, por ejemplo, a examinar la información de mis índices de rendimiento, el índice de rendimiento del coste y el índice de rendimiento del programa. Y por lo tanto, puedo determinar que, por ejemplo, este proyecto, realmente este proyecto digamos, va bastante mal, ¿no? Porque para lograr el coste original, el coste que yo había presupuestado, pues voy a tener que voy a tener que empezar a ejecutar de una manera muy, muy diferente, ¿no? Porque lo que veo es que mi valor ganado va muy por debajo de la planeación, ¿ok? Y también desde aquí, si tenemos compras creadas para mi plan de proyecto, yo le puedo pedir a Item Platform que adentro de este análisis de valor ganado incluya las compras. Y como podemos ver, pues el valor ganado puede llegar a cambiar drásticamente en función de las compras. Otra vez, no es nada más la ejecución a través de los recursos que yo asigné en tareas. ¿Ok? Y bueno, pues por último, tengo un área de cuadro de mando en donde voy a poder ver muchos de los efectos de los que estuvimos platicando. Por ejemplo, la comparativa entre el coste real y el presupuesto. Un resumen de los costes previstos contra los costes reales, ¿no? Mi presupuesto de compras, cómo se están comportando los costes reales contra los ingresos reales, etcétera, ¿no? Como ya sabemos, Item Platform me va a permitir consumir estos cuadros de mando para tener la información muy rápidamente, pero si yo necesitara exportar esta información para analizarla mediante Excel o mediante una herramienta como Power BI, pues lo puedo hacer para digamos, complementar el análisis de información que ya sucede de manera predeterminada en el propio sistema. ¿Ok? Y pues bueno, básicamente esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Si tienen preguntas, pues ahora me gustaría ver sus preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, voy a tratar de contestarlas aquí. Y mientras tanto, si nos hacen favor de mandarnos sus comentarios a través de Capterra, esto nos ayuda a mejorar los contenidos. Vamos a ver entonces si alguien tiene preguntas. Parece que el día de hoy no hay muchas preguntas.
Muy bien, pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Yo les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a esta sesión y por aquí nos veremos en algún otro de nuestros entrenamientos semanales o quincenales. Hasta luego, que tengan muy buena tarde.